Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos a Euronews Hoy, bienvenidos a la redacción española de Euronews. Antes de comenzar con el resumen informativo de la jornada, tenemos una noticia de última hora. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, ha sido finalmente inhabilitado por el Tribunal Supremo por desobediencia. Confirmado Quim Torra, presidente de la Generalitat de Cataluña, inhabilitado. Es el primer presidente que es inhabilitado en el ejercicio de su cargo. Durante 1 año y medio no podrá ejercer un cargo público y deberá pagar una multa de 30.000 euros. Lo ha confirmado por unanimidad el Tribunal Supremo Español. El alto tribunal ha desestimado el recurso de Torra contra la condena previa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por un delito de desobediencia. En su sentencia, el Supremo considera que Torra desobedeció de forma contundente, reiterada y contumaz las órdenes de la Junta Electoral Central, que le obligaba a retirar los lazos amarillos y las pancartas de apoyo a los presos independentistas de los edificios públicos en un periodo electoral previo a las elecciones del 28 de abril de 2019. Hay que recordar que en España está prohibida la utilización partidista de las instituciones durante una campaña electoral para garantizar la neutralidad durante el proceso. El Supremo español remite ahora la resolución al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Una vez notificada la sentencia, Torra deberá abandonar el Palau de la Generalitat. A partir de entonces habrá un gobierno catalán en funciones encabezado por el actual vicepresidente, Pere Aragonés. Si el Parlamento regional no logra investir a un nuevo presidente en los plazos previstos, se convocarían nuevas elecciones, algo que ya reclaman el Partido Socialista y el Partido Popular. Aunque la defensa de Torra podría recurrir en el Supremo y llevar su batalla ante el Constitucional y hasta Estrasburgo, es poco probable que su inhabilitación sea suspendida. Y más allá de esta noticia de última hora que les acabamos de avanzar, este lunes 28 de septiembre seguimos pendientes de la evolución de la segunda ola de coronavirus, este coronavirus que deja ya más de 1 millón de muertos en todo el mundo. Esta segunda ola está afectando sobre todo en Europa a España, Francia y Reino Unido. En los 3 países nos detendremos, pero también en la evolución de la pandemia al otro lado del Atlántico. Por ejemplo, en ciudades como Nueva York, especialmente afectadas. Sin irnos de Estados Unidos, les contaremos el escándalo financiero al que se enfrenta Donald Trump a solo pocas semanas de las elecciones presidenciales, y en México los avances muy significativos que se han dado sobre el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. También les hablaremos del conflicto territorial entre Azerbaiyán y Armenia, que se remonta a los años 80. Ahora sí, vamos ya con nuestros titulares y las noticias más importantes de la jornada. Los combates no cesan en la región separatista de Nagorno-Karabaj, donde hubo el domingo decenas de muertos. Azerbaiyán y Armenia decretan la movilización. Entran en vigor nuevas restricciones en numerosos países europeos para frenar el avance del coronavirus en el viejo continente. Nueva York vuelve a reportar más de 1.000 nuevos casos en 24 horas. El estado contabiliza más muertes que Francia o España desde el inicio de la pandemia. 200 detenidos en Bielorrusia en la multitudinaria y simbólica marcha de investidura de la líder opositora Svetlana Tikhanovskaya. Donald Trump no ha pagado impuestos federales en 10 de los últimos 15 años, según The New York Times, que asegura que sobre el presidente pesan importantes deudas. México ordena detener a militares por la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, un trágico y oscuro episodio que ocurrió hace 6 años. Los violentos enfrentamientos entre Armenia y Azerbaiyán continuaron la madrugada de este lunes en el enclave separatista de Nagorno-Karabaj. La sangrienta jornada del domingo dejó decenas de víctimas, entre ellas civiles de ambas partes. El conflicto armenio-azerbaiyano por Nagorno-Karabaj se remonta a finales de la década de los 80, cuando el enclave perteneciente a Yure, Azerbaiyán, pidió su anexión a Armenia y tiempo después se autoproclamó república independiente. El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, decretó la ley marcial en todo el país y un toque de queda en algunas ciudades debido a la escalada de las tensiones. Armenia ordenó la movilización general. El gobierno azerbaiyano ha pedido numerosas veces el fin de la ocupación, siendo respaldado por el Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, Armenia apoya el derecho a la autodeterminación de Nagorno-Karabaj y aboga por la participación del gobierno de facto en las negociaciones sobre el arreglo del conflicto.
Europa extiende las restricciones para evitar nuevos confinamientos generalizados ante el avance del coronavirus. Francia ha impuesto el cierre total de bares y restaurantes en Marsella tras notificar el domingo más de 11.000 nuevos casos positivos. El sector está en pie de guerra. No obstante, un tercio de los nuevos focos de infección confirmados afectan a centros educativos. De los 899 brotes detectados, aproximadamente el 32% corresponden a colegios y universidades, según los últimos datos publicados. En España, la Asociación de Víctimas de Afectados por el Coronavirus rendía homenaje a las víctimas de la pandemia en el Parque de Roma de Madrid. Pues a mí me parece un homenaje precioso, mucho más bonito que el que les dio el señor presidente del gobierno. Yo he estado en el cementerio de Arlington y me recuerda remotamente aquello. Quiero decir que esta gente se merecía por lo menos esto, posiblemente mucho más. También en Madrid, protesta convocada por varias organizaciones contra la gestión de la crisis por parte del gobierno regional. Un gobierno regional conservador que mantiene un pulso sobre las restricciones con el gobierno español, formado por una coalición de izquierdas. Mientras, en el Reino Unido, los confinamientos locales impuestos en Gales, concretamente en sus dos ciudades más pobladas, Cardiff y Swansea, afectan a 2/3 de los habitantes de esta zona. La preocupación es que no queremos que vuelvan a cerrar los colegios otra vez. Espero realmente que sea el último recurso. Tendría consecuencias sobre nuestros hijos si no se les permite ir al colegio. Y tenemos que mantener la distancia. También aumentan las restricciones en la República Checa ante el incremento del índice de reproducción que alcanza hasta 1,29. Hasta la fecha, este país ha notificado unos 50.000 casos positivos. La pandemia se ensaña con Nueva York. Después de una notable mejora de la situación, el estado vuelve a registrar más de 1.000 nuevos casos de coronavirus en un día. El aumento ocurre tras la reapertura de los negocios y centros educativos. Estos bancos de comida intentan apoyar a los más afectados. Cada vez va empeorando la situación, pues esperemos y que la gente colabore en eso para que se proteja y se cuide. Sí, antes yo trabajaba en Manhattan, estaba de cajera, pero con esto de la pandemia cerraron el lugar, me quedé sin trabajo desde abril y pues ahorita siempre andamos buscando así lugares donde dan ayuda para los alimentos y eso. Pese al repunte en Nueva York, está lejos de los números de abril, cuando se registraron hasta 9.000 casos diarios, aunque sigue siendo el estado más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos, con más de 33.000, más que en Perú, Francia o España. Este domingo, Estados Unidos sobrepasó los 7 millones de casos confirmados de COVID-19 y contabiliza más de 200.000 fallecidos, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Donald Trump no ha pagado impuestos federales en 10 de los últimos 15 años, debido principalmente a que su emporio empresarial ha perdido más dinero del que ha ingresado. Así lo asegura The New York Times, que ha tenido acceso a las declaraciones de impuestos del presidente estadounidense. En el artículo se asegura que en 2016, el año que ganó las elecciones, solo pagó $750 en impuestos y la misma cantidad en su primer año de mandato. Son noticias totalmente falsas, inventadas, ha reaccionado el mandatario. Siempre las mismas historias. Son noticias falsas. En realidad pagué impuestos. Ya veréis cuando termine la auditoría. Mis declaraciones han estado bajo auditoría durante mucho tiempo. El diario neoyorquino afirma que Trump está bajo presión porque pesan sobre él cientos de millones de dólares de deuda que han vencido y que él había garantizado que pagaría personalmente. Desde su campaña electoral en 2016, el presidente estadounidense se ha negado a publicar sus declaraciones de impuestos, algo que han hecho todos sus antecesores a lo largo de la historia. Los detalles del artículo cuestionan la imagen de Trump como un hombre de negocios astuto y revelan una serie de pérdidas financieras e ingresos en el extranjero que podrían entrar en conflicto con sus responsabilidades políticas. Estas revelaciones se producen en un momento crucial, antes del primer debate electoral y a pocas semanas de los comicios.
La marcha comenzó tímidamente debido al viento y a la lluvia, pero terminó siendo una auténtica marea humana. Miles de personas, más de 100.000 según los medios locales, se han echado a las calles en distintas ciudades de Bielorrusia para investir simbólicamente como presidenta del país a la líder opositora en el exilio, Svetlana Tikhanovskaya. Las fuerzas del orden detuvieron a unas 200 personas, elevándose a más de 10.000 el número de detenciones desde que comenzaron las protestas hace 7 semanas. Los manifestantes exigen la renuncia de Alexander Lukashenko, al que acusan de haber ganado fraudulentamente las elecciones del pasado 9 de agosto. El mandatario, que no se apea del poder desde 1994, asumió el pasado miércoles su 6º mandato consecutivo en una ceremonia secreta. Respaldado por Rusia, Lukashenko ha visto cómo la Unión Europea le ha dado la espalda y ha arropado a la opositora Tikhanovskaya. La Comisión Europea celebra los resultados del referéndum en Suiza, en el que los ciudadanos decidieron mantener la libre circulación con la Unión Europea. Suiza no es miembro del grupo comunitario, pero una serie de tratados bilaterales le permiten acceder a su zona de libre comercio. El voto sostiene uno de los pilares fundamentales de nuestra relación, la libertad mutua de circular, vivir y trabajar en Suiza y la Unión Europea. Acojo con satisfacción este resultado. Lo veo como una señal positiva para continuar consolidando y profundizando nuestra relación. Casi el 62% votó por mantener la libre circulación, mientras que el 38% se mostró en contra. La medida, que habría frenado la circulación de miles de trabajadores comunitarios, había sido propuesta por el Partido Popular Suizo. Querían un mayor control de las fronteras y establecer un exhaustivo protocolo de selección migratorio. Defendemos nuestros valores. La migración siempre será un problema en Suiza. No queremos tener 10 millones de inmigrantes en el país. Sin embargo, quienes no estaban a favor consideraban que había demasiado en juego. El cese de la libre circulación podría haber causado estragos en la economía y privar a cientos de miles de ciudadanos suizos de vivir y trabajar en toda Europa. El opositor ruso Alexei Navalny ha anunciado este lunes que recibió la visita de la canciller Angela Merkel en el hospital de Berlín, en el que ha permanecido ingresado durante más de un mes. Navalny, víctima, según 3 laboratorios europeos, de un envenenamiento por el agente nervioso Novichok, recibió el alta médica la semana pasada. Todo tras estar 24 días en cuidados intensivos, de los cuales 16 estuvo en coma inducido. Ha sido el propio opositor ruso quien ha confirmado su restablecimiento a través de las redes sociales. Un mensaje que Navalny ha acompañado de una fotografía sentado en un parque de Berlín. Alexei Navalny sufrió un desvanecimiento en un vuelo desde Siberia a Moscú a finales de agosto y fue trasladado posteriormente a Alemania ante la insistencia de su familia. El gobierno alemán apunta a las autoridades rusas, aunque el Kremlin niega cualquier responsabilidad y acusa a Berlín de obstruir la investigación. La diversidad es nuestro futuro. Este es el claro mensaje de la ciudad de Neuruppin, a 70 kilómetros de Berlín, en un enclave no ajeno a la extrema derecha, que logró aquí un 12% de los votos. Su ayuntamiento está listo para recibir a parte de los 1.500 migrantes que el gobierno alemán se ha comprometido a acoger del campamento griego de Moria, Pasto de las Llamas. Cuando ves las fotos de Moria, uno no puede pensar en decisiones políticas, sino que es una cuestión moral. Tenemos la oportunidad de ayudar a gente necesitada, así que ¿por qué no hacerlo? Neuruppin, que ya cuenta con un 4% de población de origen extranjero, puede acoger a entre 50 y 75 nuevos refugiados, que además, más que una carga, pueden suponer una solución. Veo a mucha gente que ha aprendido alemán y ha encontrado trabajo aquí. Por ejemplo, la escuela de enfermería cuenta con estudiantes que eran refugiados, porque pocos jóvenes alemanes eligen esta profesión. El incendio en el campo de Moria dejó a 13.000 migrantes sin abrigo alguno. Alemania mandó un mensaje claro al ofrecerse a acoger a 1.500. Sin embargo, las tensiones políticas no ayudan. De las 176 ciudades que han abierto sus puertas para recibirlos, solo 16 se encuentran en la antigua Alemania del Este, donde la extrema derecha cosecha sus mejores resultados electorales.
México ha dado un paso histórico para resolver uno de los episodios más dolorosos de su pasado reciente: la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa tras participar en una manifestación en Ciudad de México. Ocurrió en 2014 y con el paso del tiempo se demostró que en los hechos participaron policías municipales del estado de Guerrero y militares. Hasta ahora solo se han identificado los restos de 3 de los 43 desaparecidos. El sábado, coincidiendo con la conmemoración del 6º aniversario de la también llamada desaparición forzada de Iguala, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció: otorgado órdenes de aprehensión contra militares que se van a ejecutar. María Martínez, madre de un joven desaparecido, emplazaba al presidente a hacer una investigación a fondo. Dicen que a nuestros muchachos se los entregaron a la delincuencia. A nosotros no nos interesa eso, se lo llevaron los policías, participaron militares, hubo videos, hubo fotografías, operaron el C4. ¿Dónde están todas esas pruebas? ¿Dónde quedaron? El relato oficial del anterior gobierno fue que los jóvenes habían sido detenidos por policías locales corruptos y entregados al cartel Guerreros Unidos, que los mató e incineró en un basurero. Familiares y expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos demostraron que no pudo ser así. Según la Comisión por la Verdad, creada hace 2 años por Andrés Manuel López Obrador, ya hay 80 detenidos en relación con el caso y 70 órdenes de captura contra agentes de distintos cuerpos policiales, militares, funcionarios y miembros del crimen organizado. La izquierda del Frente Amplio conserva el poder en la Intendencia de Montevideo, el gobierno regional de la capital uruguaya, tras las elecciones locales celebradas el domingo. Además de Montevideo, la izquierda ha ganado en Canelones y Salto, los 3 departamentos donde vive la mayoría de los habitantes del país. El resto estarán en manos del Partido Nacional de Centroderecha. Más allá de todas las inquietudes que surgen en un contexto de pandemia, lo que predomina es el cuidado de la democracia y bueno, con eso cuidarla de la mejor manera. Para votar no, ningún problema, simplemente era acercarse, respetar los protocolos, ¿no? Usar el tapaboca, ingresar, ponerse alcohol en gel. Los protocolos están para cumplirse por un tema de prevención directamente. Unos comicios previstos en mayo y que fueron aplazados por el coronavirus. Uruguay ha notificado 2.000 casos con 47 fallecidos desde el inicio de la pandemia. Un nuevo incendio en California ha obligado a desalojar miles de personas y un hospital entero en la zona vinícola de Napa. Los servicios de emergencia han bautizado este incendio como Glass. Se declaró en la madrugada del domingo en plena ola de calor y avanza a gran velocidad. En poco más de 12 horas calcinó 485 hectáreas. Las autoridades han ordenado la evacuación de unas 2.000 personas en la zona de Santa Elena, entre ellas 55 pacientes de un hospital que ya es la segunda vez que tiene que ser abandonado este año por la amenaza del fuego. Los enfermos más graves tuvieron que ser desalojados en helicóptero. California está viviendo una temporada de incendios extrema. Este año se han registrado ya 5 de los 10 mayores fuegos de toda su historia. Miles de residentes del norte de California se quedaron este domingo sin electricidad debido a los cortes controlados de energía que están realizando los proveedores de servicios para reducir los riesgos. El arte como arma revolucionaria es la visión del escultor italiano Jacopo Cordillo, mundialmente conocido como Yago. Hace años decidió establecerse en el popular barrio de Sanità, en el centro de Nápoles, más conocido por sus tasas de delincuencia y pobreza que por su bullicio cultural. Su taller está en una iglesia abandonada y desde allí pretende cambiar el mundo. Colocar una obra de arte como El Hijo Velado dentro de un barrio puede significar comenzar a reciclar adecuadamente. Es algo más que la escultura en sí misma, significa cambiar la dinámica social. Esta es la fuerza del arte y hace posible mantener algunos lugares vivos. La obra de arte tiene esta habilidad, hace sagradas las cosas y los lugares. El silencio de la iglesia se ve interrumpido por la curiosidad de la gente que vive puertas afuera, y de esta interacción nace una obra de arte, símbolo de un renacimiento.
Puedes poner tus obras de arte en un museo donde se supone que son obras de arte, pero si realmente quiero evaluar mi obra, debería ponerla donde nadie iría. Si puedo llevar a algunas personas allí, entonces puedo cambiar la dinámica social. Eso es lo que significa esculpir, lo que significa el arte. Esta iglesia abandonada no perdió su función social y espiritual. Ahora es un lugar donde el arte se crea y se ofrece a los locales. La misma función es llevada a cabo por el redescubrimiento de antiguos tesoros que yacen bajo tierra. El arte y la cultura en este barrio popular ofrecen oportunidades de trabajo y una nueva vida a sus jóvenes. Algunos obtuvieron la concesión de la gestión de las catacumbas de San Genaro y dieron nueva vida a 12.000 metros cuadrados de patrimonio cultural subterráneo. Desde 2008 hemos empezado a dejar una marca que sigue creciendo. Éramos 5 voluntarios locos, ahora somos 40 jóvenes con trabajos y salarios adecuados que pueden vivir del arte, de la cultura y de la belleza. 12 años de gestión de un tesoro subterráneo en los que, de la mano de estos jóvenes, el número de visitantes anuales ha pasado de 5.000 a más de 160.000. Gris otoñal en lugar de sol de primavera, gradas vacías donde normalmente se dejaría ver un montón de gente guapa y famosa. El Roland Garros está tristón este año. Tras su aplazamiento de 4 meses por la pandemia, por fin ha comenzado en París este domingo, con un techo retráctil cubriendo la pista central por primera vez en su historia. Pero el viento y las bajas temperaturas han complicado aún más el estricto protocolo sanitario y al menos una jugadora ya se ha quejado del frío y la humedad. Es cierto que también venimos por el ambiente, creo que lo vamos a echar de menos. Esperamos que hoy no llueva demasiado. Los responsables del torneo han visto rebajadas sus expectativas. Solo les han dejado admitir a 1.000 espectadores por día en el conjunto de las 16 pistas de tenis. A principios de septiembre el máximo diario previsto era de 11.500. Según la Federación de Tenis Francesa, eso les hará perder decenas de millones de euros. Este lunes entrará en competición el español Rafa Nadal. Su objetivo, batir todos los récords y conseguir su 13ª copa en este torneo. Hasta aquí este resumen informativo. Gracias por habernos acompañado un día más en Euronews Hoy. Ya saben que pueden seguir informados en todo momento en Internet, en nuestras redes sociales y en nuestra página web es.euronews.com y nos vemos en una próxima ocasión.